Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Espero hayan pasado unas lindas fiestas en compañía de sus seres queridos. Un saludo para todos los suscriptores, para los que se siguen uniendo a nosotros. Bueno, un saludo especial también para Juan Caicedo del Reino 797, Daniel Arbeláez desde Colombia del Reino 1624, un amigo fiel, seguidor desde el Sinaloa, México, Edgar, de Agrofertilizantes 1552, su reino. Un saludo para Angelo, del reino 1202, desde Colombia también. Un amigo ahí está escribiendo y esperemos poder mejorar su castillo. Y un saludo especial, muy especial, para nuestro amigo del 513, Long Wolf, más conocido como Ciro Escalofrío, nuestro seguidor. Bueno, hoy quiero hablarles de la magia, ¿sí? De la casa mágica y de los libros mágicos. ¿Qué utilizar y por qué utilizarlos? ¿Sí? Bueno, primero que todo, sabemos que la casa mágica está en la academia. Bueno, entonces entramos. Debemos poner donde dice poder de elementos, hay que ponerlo en número 2. Muchos lo tienen así, en número 1, y entonces no están adquiriendo una serie de cristales necesarios para aumentar sus libros, para aumentar su poder. Entonces, primero que todo, poder de elementos tiene que ir a número 2 en los dos casos. ¿Sí? Poder del caos número 2, poder de elementos número 2, como lo pueden ver. Justamente salió un evento del libro mágico durante 3 días donde ustedes tienen oportunidad de agarrar tarjetas completas acá, ¿sí? Los que tienen globo, los que tienen globo de cristal avanzado, lo pueden gastar acá en este evento. Aprovechen, yo ya los gasté. Aprovechen para que les salgan tarjetas completas que son muy difíciles de salir, ¿sí? Las llaves, los cristales para avanzar los libros. Bueno, sabemos que la casa mágica queda acá. Esto hay que hacer, es un evento de todos los días. Te dan jugadas gratis, hay que gastarlas. Hay análisis de elementos normales como este. Voy a sacar 10. ¿Ven? Todo esto suma y está lo del globo avanzado, ¿no? El globo común de cristal y globo avanzado de cristal. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Esto es necesario acá donde dice libro, acerco, libro mágico, ¿sí? Y acá nos da una serie de libros: mago de hielo, mago de flama, mago de luz, mago de oscuridad y mago de viento. Bueno, les explico qué libro debemos utilizar. Por el momento solo puedo utilizar 2 libros porque para utilizar más libros hay que utilizar las llaves, que son difíciles, que cuestan demasiado dinero, y como ustedes saben que es un canal donde no invertimos dinero, entonces nos queda un poco complicado llegar hasta allá. Pero ustedes tienen 2 casilleros los cuales podemos utilizar. ¿Sí, amigos? Les enseño. A ver. Libro. Equipar. Ven, tengo 2 casilleros. Podríamos tener 4, pero las llaves cuestan demasiado. Muchos tienen los 4, pero esos son gente que gasta dinero. Todos tenemos estos 2 y yo lo tengo en 2 colores. Hay que llevarlo a oro o a marrón, y eso es con llaves, y eso es un proceso largo y de mucho dinero. Entonces, por ahora, utilicemos estos 2. Bueno, especifiquemos. En el libro mágico vamos a utilizar mago de flama. Sería genial utilizar sanguinario de flama 5, que es el que tengo yo acá. Lo llevo apenas en 26. Mejorar, no tengo cómo mejorar. Ven, tengo que llevarlo a 30 y tengo que tratar de subir sus estrellas a 5 estrellas. ¿Por qué elegimos sanguinario de flama 5? Bueno, o sanguinario de flama 4 o sanguinario de flama 3. ¿Por qué este libro?
Les explico, porque acá dice, aumenta la posibilidad de crítica de todos los soldados en 1,6%, en el daño crítico en un 90%. Tendrá efecto en batallón y sin batallón. Ya les voy a enseñar cuál es el crítico. Como lo pueden ver acá, yo estoy utilizando Sanguinario de Flama 5 con una sola estrella y apenas en el nivel 26. Y también estoy utilizando Mago de Viento. Estoy utilizando Mago de Viento en el número 4. ¿Por qué? Me dice que tengo, me da dos habilidades. La primera es, la marcha llega en 15 segundos sin batallón, ¿sí? Yo ataco un castillo, no importa donde esté, llega en 15 segundos. Y la otra, aumenta el daño de todos los soldados en un 7%. Como ven, entonces estamos buscando es daño a las tropas. Aumenta el daño de los soldados, aumenta el daño crítico de la infantería, ¿sí? Entonces sabemos que vamos a equipar. Nuestro primer libro es Sanguinario de Flama 5 en mi caso, o 4 o 3 según como ustedes lo tengan. Y en el segundo espacio es Bendición de Viento número 4 o 5 o 3 como lo tengan. Acá abajo dice mejorar espacio. Es a lo que yo me refiero, muchachos. Me pide para mejorar espacio 720 llaves. Ahí como pueden ver, para mejorar la naranja. Y eso cuesta. Entonces, como cuesta tanto, nosotros no la obtenemos. Entonces siempre estamos con los mismos dos cajones, ¿sí? Con los dos cajoncitos de la parte de arriba. Bueno, ya les quiero mostrarles de qué se trata este tal daño crítico, ¿sí? Como lo pueden ver acá, dice daño crítico de infantería más 286%. Es lo que yo estoy buscando. Que mi infantería sea crítica para los que me atacan. Y es más 286. Y utilizo Sanguinario de Flama nivel 5. Una estrella y nivel 26. Espero me estén entendiendo, muchachos. O sea, busquemos el crítico de la infantería, que son los que defienden y también sirven para atacar y hacen mucho daño a su enemigo. Y daño por infantería lo tengo más 72. Defensa básica de infantería más 7. Y todo esto se puede mejorar. Se puede mejorar con el libro y se puede mejorar con las gemas. Recuerde que hicimos un video de gemas, cómo mejorarlo. Podemos meter daño crítico a Selma y ella va a ser muy fuerte defendiendo, ¿sí? Esto es una defensa sin bonos por un castillo débil. Esto es mi camarada. Lo hice para que vieran. Es un castillo débil. Puede aumentar mucho más el porcentaje cuando el enemigo es mucho más fuerte, ¿sí? Acá estamos mostrando. Tratamos de mejorar los daños críticos. Daño defensivo. El daño defensivo reducción, que es tan importante. No olviden, muchachos, utilizar el libro mágico y utilizarlo bien. Bueno, muchos me dicen, pero ¿por qué si otros utilizan ejemplo? Vamos al libro. Otros utilizan sombra oscura o mago de la oscuridad. Bueno, esto es a gusto, muchachos, esto es a gusto. Recuerden que yo lo hago es para yo tener mejor defensa y mejor ataque. Ellos utilizan este porque esto da una habilidad de aumentar unas tropas que atacan y luego desaparecen, ¿sí? Quiero explicar algo. La suma de todas estas cosas, ¿sí? Ustedes la van haciendo, la van mejorando, como dice acá, mejorando al máximo. Abajo en la parte izquierda dice mejorar al máximo. Ya está mejorada al máximo. Otra, acá está, mejorar al máximo. Ya está mejorada al máximo. Yo las voy mejorando al máximo, ¿por qué? Porque esto me da una serie de atributos de ataque, defensa, vida, daño y daño defensivo. Les enseño. En la parte superior derecha hay un signo de admiración, lo hunden ahí, oprimen, y ahí muestra la visualización de atributos mágicos generales. Esto es todo lo que ustedes tienen en los libros y el máximo que pueden llegar. Como lo pueden ver, yo veo ahí ataque de infantería 58% y el máximo son 80. Yo sigo trabajando en esto. La defensa de infantería, defensa de caballería, me lo va mostrando ahí.
la vida de la caballería, de la infantería y el máximo a que puedo llegar y cómo voy, el daño ofensivo que llevo y al máximo que puedo llegar, y el daño defensivo que llevo y al máximo que puedo llegar, ¿sí? Para que ustedes sepan qué números tienen, amigos, ¿sí? Entonces, la suma de todos estos libros, del mago del hielo, del mago de la oscuridad, del mago de la luz, y utilizando el libro del mago de la flama y el mago del viento, todas estas sumas que ustedes van haciendo, ejemplo, mire, regate de viento número 2, ya lo mejoré al máximo, ya me dio la bonificación. Todas estas cosas suman a la hora de un ataque. Recuerden, amigos, que ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, bueno, cualquier inquietud que tengan ustedes, ahí está mi número de WhatsApp. Yo les voy a ayudar. Está el Facebook también, pueden comunicarse por ahí, WhatsApp. Para mí es un placer ayudarlos y ayudar a que crezcan. Recuerde que esto es un canal donde no gastamos dinero y mejoramos estadísticas. Hasta un próximo video y espero pasen muy buenas fiestas y un muy próspero año nuevo. Espero sacar un video antes de terminar este año y hasta pronto, muchachos. Hagan lo que les digo, traten de mejorar. Preguntas, inquietudes, tengo WhatsApp, los puedo atender. Suscríbanse, compartan el link. Nos vemos pronto, amigos.